Bueno, normalmente, cuando planteamos cómo solucionar los grandes problemas de la sociedad, impera una perspectiva casi, no sé, de ingeniería mecánica. Se asume que el sistema es como una inmensa red de tuberías, digamos. Ujú. Y si aparece una fuga de desigualdad o un atasco de malestar social, la respuesta instintiva es buscar la grieta estructural, aplicar un parche legislativo o económico y, bueno, dar por zanjado el asunto. Es una aproximación limpia, ¿no? Lógica, de causa y efecto. Por cierto, encantado de empezar este análisis a fondo. Igualmente, encantada. Y sí, es que esa visión de tuberías resulta inmensamente tranquilizadora para la psique colectiva. O sea, categorizar los males sociales en una hoja de cálculo, localizarlos fuera de nosotros mismos y creer que una nueva ley o un cambio de gobierno actuará como una llave inglesa mágica. Claro, te da control. Exacto. Ofrece una ilusión de control innegable. Pero, claro, el problema surge cuando se decide abandonar esa caja de herramientas de fontanería social y adentrarse en el terreno del psicoanálisis y los instintos humanos más primarios. En ese preciso instante, el panorama deja de ser una red predecible y se transforma en un terreno pantanoso, oscuro Muy oscuro, sí. y lleno de contradicciones. Y ese es precisamente el viaje que proponemos en la inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en un texto extraordinariamente denso e incisivo de Hernando Bernal, que se titula Misión política de los psicoanalistas. Un texto fascinante, porque Bernal nos plantea un marco teórico que toma los postulados de Sigmund Freud y los aplica directamente a cómo concebimos nuestras instituciones, ¿no? Analiza esa lucha eterna e invisible que libra al ser humano contra sus propios instintos destructivos y argumenta cómo esa fricción interna es en realidad pues, el motor que moldea la política y la cultura. Eso es. Pero, a ver, antes de desgranar esta teoría, es crucial hacer un apunte metodológico rápido. Fundamental. Sí, porque el texto aborda conceptos políticos que hoy en día movilizan pasiones viscerales, ¿no? Hablamos de justicia social, de igualdad, de libertad, y nuestro objetivo en esta exploración no es emitir un juicio moral, ni respaldar o condenar la visión freudiana que expone el autor. Nuestra labor es diseccionar cómo esta corriente psicológica argumenta que la naturaleza humana moldea la vida en común. Actuamos, digamos, estrictamente como traductores de una teoría compleja. Tal cual, solo traductores. Y bueno, con ese encuadre establecido, el punto de partida que lanza Bernal resulta de una contundencia enorme. Rompe de inmediato con esa imagen clásica que tenemos del psicoanálisis, ya sabes, la del paciente reclinado en un diván relatando sueños sobre su infancia. Ya, la típica de las películas. Claro, el autor le otorga a esta disciplina una verdadera misión política a gran escala. Y la hipótesis central sugiere que nuestras instituciones, nuestras normas morales y, bueno, toda la cultura que nos rodea no son la causa del malestar humano. Que es lo que solemos pensar siempre, por otro lado. Exacto. Al contrario, postula que son un intento desesperado, y a menudo fallido, todo hay que decirlo, de curar una herida fundamental que llevamos de serie. Vale, para comprender una premisa tan radical, creo que es necesario retroceder hasta los cimientos de cómo Freud entendía la psique y el deseo. El texto traza una división muy clara sobre cómo nos relacionamos con el entorno. Afirma que el trabajo reprime la libido, esa energía vital, mientras que la cultura se encarga de reprimir lo que en psicoanálisis se denomina la pulsión. Ujú, la pulsión, sí. Pulsión como sinónimos, pero entiendo que en este contexto técnico no lo son en absoluto, ¿verdad? No, no, es una distinción crítica. A ver, un instinto es una respuesta biológica programada. O sea, se siente hambre, se come, y el instinto se apaga y entra en reposo. Tiene un objeto claro y un final, ¿vale? Vale, como un interruptor. Exacto, un interruptor. La pulsión, sin embargo, es una fuerza psicológica ciega, constante y sin un objeto natural que la satisfaga por completo. Es una exigencia continua de descarga que habita en el inconsciente. Nunca se duerme, nunca se sacia del todo. Nunca se sacia, claro. Y por su propia naturaleza insaciable, pues tiende a ser muy desestabilizadora, rozando constantemente la destrucción.
Madre mía. Y claro, esa naturaleza insaciable nos lleva directamente a la gran paradoja de la que habla Bernal al analizar nuestra época, que me parece brutal. Históricamente, Freud desarrolló sus teorías en un contexto de represión victoriana brutal, donde la solución aparente a la neurosis era, pues, liberar esa sexualidad encorsetada. Lo fascinante aquí es cómo Bernal le da la vuelta a eso. Claro, porque el texto señala que la época contemporánea, caracterizada por una aparente licencia y permisividad absolutas, pues ha generado sus propias neurosis devastadoras. La ecuación que extrae Bernal es súper contraintuitiva. O sea, a menor represión externa, mayor pulsión y, paradójicamente, mayor sufrimiento psicológico. Es que esta idea dinamita el gran mito moderno del bienestar. La narrativa predominante asume que la libertad total es sinónimo de felicidad plena. Se da por hecho que si eliminamos los tabúes, si derribamos las barreras represivas y permitimos que cualquier deseo se exprese sin obstáculos, pues el individuo alcanzará la paz. Ya. Pero el psicoanálisis advierte que ocurre un fenómeno bastante aterrador cuando se retira la ley externa. Y es que la pulsión no se pacifica por tener vía libre, sino que se vuelve tiránica. Vale, vamos a desgranar esto porque resulta difícil de asimilar, ¿eh? Que la eliminación de barreras provoque tiranía interna es fuerte. Si imaginamos el desarrollo personal como, no sé, como un viaje por carretera, la cultura popular sugiere que para disfrutar plenamente del trayecto, lo ideal es quitarle los frenos al coche. Claro, ir a tope. Sí, da la sensación de que es sin fricción. El viaje será puro y libre, que nada te va a detener. Ya, pero el problema con esa eliminación de los frenos es que ignora las leyes de la física. O en este caso, de la psique, vaya. Al principio puede dar la sensación de ingravidez, de euforia, pero sin un mecanismo de resistencia, el exceso de velocidad hace que el coche sea incontrolable. Te la pegas en la primera curva. Tal cual. En términos psicoanalíticos, cuando la cultura deja de prohibir, el propio individuo queda a merced de un superyo que le exige gozar constantemente. Es ese mandato moderno de tienes que ser feliz, tienes que experimentarlo todo. Ya, esa positividad tóxica casi. Eso es. Y esa obligación constante se convierte en una demanda interna aplastante. Así que el accidente en la primera curva no ocurre por culpa de un límite en la carretera, sino precisamente por esa búsqueda ilusoria de una falta de límites. Claro, claro. Y si resulta que esa libertad absoluta no trae la paz mental, sino que deja al ser humano a merced de una pulsión desbocada que genera angustia, la pregunta inevitable que me surge es, pues, ¿para qué sirve realmente todo el entramado de la sociedad? O sea, ¿cuál es la función del Estado, de las leyes, de la educación? Bueno, este es el momento en el que el texto nos obliga a invertir nuestra percepción habitual. Tradicionalmente, ante el estrés, la alienación o la depresión, el diagnóstico popular apunta al exterior. Se suele argumentar que la estructura capitalista, el ritmo urbano o, yo qué sé, las exigencias sociales nos enferman. Siempre echando la culpa afuera, sí. Exacto. Pero Bernal, leyendo a Freud, plantea la tesis contraria. La cultura no es el origen del malestar, la cultura es el síntoma. Ostras. Un momento porque llamarlo síntoma tiene unas implicaciones enormes. Cambia todo el paradigma. Totalmente. Ya no es el virus que nos ataca, sino la respuesta del propio sistema. Exactamente. La cultura y la civilización se erigen como un mecanismo de defensa, casi como un sistema inmunológico colectivo, diseñado a la desesperada para contener y darle forma a esa pulsión ingobernable. Es el efecto del fracaso crónico del ser humano por domesticar su propia naturaleza destructiva. A ver si lo entiendo bien. Para visualizarlo, podríamos pensar en una fiebre. Cuando el cuerpo experimenta una infección grave, pues eleva su temperatura. La fiebre causa delirio, sudor, dolor articular. A ver, es extremadamente molesta. Muy molesta, ¿sí? Y la tentación es enfadarse con la fiebre y buscar cómo apagarla con pastillas, ignorando que es el mecanismo del cuerpo intentando quemar una infección mucho más profunda y letal. O sea, la cultura es esa fiebre. Es una analogía perfecta. Nuestras normas, que a veces son muy opresivas, son esa reacción sintomática ante la amenaza de que la pulsión humana arrase con todo a su paso. Ya. Pero ojo con esto, porque el mecanismo va más allá de simplemente contener la pulsión. Tiene que encontrar una forma de procesarla. Y aquí el texto introduce un análisis que requiere mucha frialdad intelectual para no ser mal interpretado, porque aborda un fenómeno tan oscuro como la explotación del hombre por el hombre.
Uf, un terreno sumamente delicado, desde luego. Porque, a ver, lo habitual es considerar cualquier forma de explotación como una aberración pura, un error de diseño en nuestros sistemas económicos o morales que, bueno, se suele pensar que con la suficiente educación y reforma legislativa podría ser erradicado por completo. Claro, esa es la visión clásica de la ingeniería social que comentabas al principio. Pero desde la óptica psicoanalítica que plantea el texto, donde la cultura es un síntoma para lidiar con la pulsión, pues la lectura es muchísimo más oscura. Ya veo, ya. El psicoanálisis introduce el concepto de goce, que no es simplemente placer, ¿eh? Es una satisfacción paradójica, a menudo dolorosa o destructiva, que extrae la psique al descargar la pulsión. Bernal señala que la explotación no es un accidente o un fallo de la máquina social, es una de las metodologías estructurales a través de las cuales el ser humano canaliza esa agresividad y ese deseo de dominación. O sea, a ver si lo pillo. Es decir, que la estructura civilizada formaliza la crueldad para no desmoronarse por completo, Exacto. que satisface, de manera bastante perversa, ese impulso interno de dominación. O sea, no es un bug del sistema operativo, es un código escrito en el núcleo para gestionar una memoria saturada por la pulsión. Con inquietante que resulte, Esa es la tesis. La civilización construye canales elaborados desde jerarquías corporativas hasta estructuras de clase, que permiten a la especie tramitar y darle salida a ese goce destructivo dentro de unos márgenes que, bueno, eviten la aniquilación total de todos nosotros. Claro, claro. Y comprendiendo esta dinámica interna, donde la cultura no es más que una cicatriz intentando mantener unidos los tejidos de una psique caótica, Bernal revela finalmente cuál es la verdadera misión política asignada a los psicoanalistas, y la define en dos frentes muy específicos. Sí, dos frentes. El primero es obvio, luchar contra los traumatismos que sufre la pulsión. Pero el segundo frente resulta fascinante y a la vez yo creo que enormemente problemático para la mentalidad contemporánea. La misión es luchar contra la ilusión provocada por la sed de autoridad. Y fíjate que la sed de autoridad es un concepto fundamental aquí. Ante la inmensa angustia que produce saberse habitado por una pulsión caótica, el ser humano busca desesperadamente un límite externo, alguien o algo que venga a decir, hasta aquí se acabó. Ujú. Esa autoridad puede tomar la forma de un líder mesiánico, un partido político dogmático, una religión estricta o incluso una ideología muy rígida. Ya, entiendo el planteamiento, pero a primera vista, ceder el control a una figura autoritaria suena a pura sumisión, ¿no? A renuncia total de la libertad. ¿Por qué el texto insiste en que invocamos esa autoridad como una forma de consuelo? Porque opera mediante un mecanismo de proyección psicológica. Enfrentarse a la responsabilidad absoluta de gobernar las propias pulsiones y aceptar el vacío existencial es aterrador, produce una ansiedad paralizante. Da vértigo. Mucho vértigo. Entonces, al erigir una figura de autoridad externa e investirla de poder absoluto, la sociedad delega ese terror. Construimos un dique gigantesco y ponemos a un líder en la cima para convencernos de que alguien sabe lo que está haciendo, de que alguien tiene el manual de instrucciones para mantener a raya el caos. Es una trampa reconfortante que nos exime del trabajo de lidiar con nuestras contradicciones. Claro, te quitas el peso de encima. Entonces, el papel que Freud otorga a quien analiza la psique no consiste en aconsejar qué tipo de autoridad es mejor. No se trata de derrocar a un mal rey para poner a un rey benevolente, porque el mecanismo de delegar la angustia seguiría intacto. Seguiría ahí. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. La verdadera misión política es habituar a las personas a vivir sin ilusiones. Y esa afirmación tiene un peso inmenso. Cabe plantearse qué implica, en la práctica diaria, despojarse de todas las ilusiones. O sea, es una invitación al cinismo puro. Un nihilismo donde se asume que como todo es un mecanismo defensivo, pues nada tiene valor real. No, para nada. No se trata en absoluto de promover el cinismo o la resignación pasiva. A ver, el cinismo suele ser, irónicamente, otra forma de defensa para no comprometerse con la realidad. Qué curioso, sí. Vivir sin ilusiones, en el contexto psicoanalítico, es un acto de honestidad radical y de madurez. Implica asumir una responsabilidad ineludible, dejar de esperar que un sistema político externo o una figura paterna encarnada en un Estado vaya a redimir a la humanidad o a curarla de su propia naturaleza conflictiva. Wow. Es desmantelar el dique artificial y aprender a navegar en las aguas
turbulentas. Lo cual sirve de puente perfecto para adentrarnos en lo que, a mi juicio, es la propuesta más provocadora y difícil de digerir de todo el ensayo de Bernal. Porque si la premisa es vivir sin ilusiones, el texto exige el desmantelamiento de la ilusión más sagrada de las sociedades contemporáneas. Y hablo de nuestros más altos valores morales y políticos. Bernal explica que Freud propone el abandono sistemático de los ideales de justicia social. Claro, y pronunciar esto fuera de contexto genera rechazo instantáneo, casi como si fuera una herejía, ¿verdad? Por supuesto, parece la antesala de justificar cualquier atrocidad. Suena fatal. Sí, sí. Pero el matiz teórico es lo que rescata la idea de la barbarie. Esto plantea una pregunta importante, porque Freud no aboga por erradicar la justicia para instaurar la ley del más fuerte. Lo que propone es abandonar estos conceptos en tanto que ideales, puros, para transformarlos en lo que el psicoanálisis llama una certeza, o hacer de ellos puntos de real y la causa de un deseo. Vale. Al llegar a este punto chocamos con jerga psicoanalítica dura que necesitamos desempaquetar un poco. Especialmente este concepto de puntos de real que proviene de la teoría lacaniana, si no me equivoco. ¿Qué significa exactamente bajar algo del pedestal del ideal y estrellarlo contra lo real? Bueno, en la teoría de Jacques Lacan, lo real no es simplemente la realidad cotidiana que vemos y tocamos. Lo real es aquello que es absolutamente inasimilable, lo que no se puede simbolizar, nombrar ni domesticar con el lenguaje. Es el trauma fundamental, la falta inherente en el ser humano, el choque constante que produce angustia. Ujú. Un ideal, por el contrario, pertenece al mundo de lo simbólico y lo imaginario. Un ideal de justicia social es una fantasía de completitud, una imagen inmaculada de una sociedad sin conflictos ni fisuras. Ya, y la trampa del ideal radica precisamente en su perfección, supongo. Exacto. Al plantear un escenario donde la desigualdad cero es un destino alcanzable, pues se genera una frustración crónica, porque la materia prima con la que se intenta construir ese ideal es el propio ser humano, que está inherentemente fracturado, como decíamos. Cómoda, que Freud denominó la pulsión de muerte. O sea, no somos seres impulsados únicamente por la autoconservación, la empatía y la conexión. Ojalá, pero no. Existe en la psique un núcleo, una tendencia intrínseca hacia la destrucción, hacia la inercia, hacia el deshacer los vínculos. Bernal señala que cada sujeto debe hacer la experiencia profunda de esa maldad interna, de esa porquería, en sus propias palabras. No como un defecto moral que haya que ocultar por vergüenza, sino como el punto de partida innegable. Tener la justicia como ideal es como si intentáramos abordar un proyecto arquitectónico colosal, ¿no? Mantener la igualdad o la fraternidad como un ideal abstracto y purísimo equivaldría a diseñar un rascacielos de cristal impecable en unos planos, pero negándose categóricamente a admitir que el terreno sobre el que se va a construir es altamente sísmico y que, bueno, los ladrillos están hechos de barro frágil. Exactamente. Bajo esa negación de la realidad de los materiales, cualquier grieta en el edificio provocará ira y desesperación. Se buscarán culpables externos, se acusará al arquitecto o a los obreros de sabotaje, sin llegar nunca a admitir que la imperfección es intrínseca a los cimientos. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Transformar ese ideal en una certeza, o en un punto de real, implica bajar la mirada de los planos celestiales y examinar el barro con el que realmente contamos. Significa aceptar plenamente que la pulsión de muerte, el egoísmo y esa fuerza destructiva habitan en nosotros de forma inamovible. ¿Eso es? Al asumir que nuestros materiales de construcción son caóticos y defectuosos, se abandona la ilusión de la perfección final y se puede por fin comenzar a trabajar éticamente con la imperfección permanente. Se trabaja con la fricción, no fingiendo que no existe. Y por esa razón exacta, Bernal concluye su ensayo con una afirmación demoledora. Para un psicoanalista, conceptos tan reverenciados como la igualdad, la libertad y la fraternidad no son valores supremos y luminosos caídos del cielo. Son, literal y estructuralmente, síntomas de la sociedad. ¡Qué fuerte! Son formaciones creadas precisamente para intentar velar, cubrir y manejar esa fuerza oscura y pulsional. Son el dique, no el agua limpia. Pues el trayecto intelectual que propone este análisis remueve totalmente las bases sobre las que solemos asentar nuestro entendimiento del mundo. Hemos partido de la paradoja moderna.
Esa comprobación de que eliminar las restricciones y las normas represivas no conduce a la emancipación y la felicidad, sino que deja a la mente a merced de una pulsión interna despótica y generadora de neurosis. Sí. Y a partir de ahí se desmonta la narrativa de que la sociedad es una entidad corruptora externa que enferma a un individuo inherentemente puro. En su lugar, se erige la visión de la civilización como un síntoma, una respuesta febril e imperfecta, que incluso sistematiza horrores como la explotación para dar una salida viable a la destructividad humana. Para culminar en la compleja misión de aprender a vivir sin la morfina de las ilusiones, claro. Desarticular la necesidad infantil de delegar nuestro caos en figuras de autoridad mesiánicas. Y sobre todo, pues destronar nuestros ideales más elevados, aceptando que la libertad o la justicia no son metas finales puras, sino herramientas sintomáticas para lidiar con el núcleo oscuro e ineradicable de la pulsión de muerte. A ver, es una propuesta que exige abandonar la ingenuidad y adoptar una visión crudamente realista de nuestra especie. Que promete poco consuelo, desde luego. Te digo, No ofrece garantías ni hojas de ruta hacia la utopía. Lo único que proporciona esta perspectiva es la dignidad intelectual de mirar la condición humana de frente, asumiendo la naturaleza volátil y fracturada de los materiales con los que se intenta construir cualquier sociedad. bueno, pues llegados a este punto y retomando la metáfora inicial que oponía la fontanería social a la exploración de un pantano, queda clarísimo que las herramientas mecánicas resultan insuficientes para abordar las profundidades de la mente colectiva. Totalmente insuficientes. Como corolario a este análisis teórico de Bernal, resulta inevitable plantearse cómo esta visión altera la percepción de nuestro entorno cotidiano. Si se asume como válida esta hipótesis freudiana, donde los valores políticos más sagrados son en última instancia síntomas elaborados para enmascarar una naturaleza destructiva, pues cabe reflexionar profundamente sobre la naturaleza del debate público, ¿no? Es que lo cambia todo. Sí. Quien nos escuche la próxima vez que observe un enfrentamiento político feroz o un choque encarnizado de ideologías donde cada bando esgrime una supuesta superioridad moral inquebrantable, se puede plantear una pregunta bastante perturbadora. ¿Se está presenciando realmente una batalla épica, irracional por alcanzar un mundo objetivo y superior? O tal vez, bajo la superficie de los argumentos, simplemente se asiste al espectáculo de seres humanos igualmente aterrorizados por el caos de sus propias pulsiones, debatiendo desesperadamente sobre cuál es el mejor síntoma, la mejor tirita artificial para cubrir una herida fundamental que jamás llegará a cerrarse. Uf, qué reflexión. Es una perspectiva que sin duda transforma el paisaje de lo social. Hasta la próxima inmersión.